Hola, te doy una vez más la bienvenida y estamos de nuevo con uno de estos videos que hemos llamado sesiones de práctica. En este caso queremos seguir explorando un poco más los contenidos del último curso que publicamos aquí en Patreon, este curso en el que desarrollamos la representación de la figura humana y su forma y su estructura y el gesto de la pose. Así que aquí tienes una nueva demostración con una nueva pose en la que vas a ver, como siempre lo suelo decir, los mismos principios, los mismos fundamentos, pero adaptados, digamos, o en diálogo con un nuevo escenario, que es lo que implica dibujar siempre una vez más una figura con una pose distinta. Recuerda que en estos videos no desarrollamos en profundidad conceptos y explicaciones teóricas como sí lo hacemos en los cursos como tal. Así que lo que vas a ver aquí, repito, es una nueva demostración, pero si lo necesitas, si lo sientes necesario, estaría muy bien que te remitas de nuevo al curso de figura humana e incluso también el curso de forma, estructura y proporción si tienes alguna duda o quieres reforzar algo al respecto. En este caso decía tenemos una nueva pose y estoy haciendo el procedimiento habitual. Lo primero que hice fue poner un par de marcas en mi papel determinando los puntos extremos, la parte superior de mi figura, la parte inferior. Ubiqué un eje con mi plomada que lamentablemente no estás viendo en la imagen, pero que estaría atravesando verticalmente toda la pose. Lo ubiqué en la parte de arriba en lo que sería el costado de la mano superior, y fue un lugar que me pareció muy interesante porque atraviesa, pues como decía, toda la figura, coincidiendo con la línea de la columna casi a la altura de la cintura, y coincide finalmente en la base de la pose, en el costado derecho del tobillo. Tener este eje de referencia va a ser muy útil en una pose como esta, en una pose tan vertical, pero que de todas maneras tiene una gran cantidad de movimiento. Aquí tenemos un cierto contraposto, la cadera particularmente, la pelvis tiene una cierta inclinación, tenemos este juego de movimiento con las piernas cruzándose una sobre la otra, y nos interesa mucho entender cómo se desplaza la figura en el espacio de manera que no perdamos esa plasticidad, ese movimiento y caigamos en hacer una figura demasiado rígida o demasiado hierática. Con esa base y con un par de medidas más, ahí puedes ver cómo puse inicialmente una segunda marca determinando la altura de la cintura. Finalmente puse una tercera marca planteando la altura de los hombros o verificando la altura de los hombros, y con base en estas pocas marcas empiezo a simplificar la figura planteando unos primeros ejes, haciendo mi mayor esfuerzo para estimar de manera correcta los ángulos de inclinación y determinando visualmente las proporciones. Como sabes, prefiero esta aproximación, prefiero que no estemos demasiado amarrados a un sistema excesivamente rígido de medición. Creo que lo que más te puede aportar en tu formación es desarrollar tu capacidad de observación, exigirle a tu capacidad de observación la mayor precisión que le sea posible en cada momento de tu proceso de aprendizaje, y lo que puedes hacer es más adelante verificar estas medidas para rectificar tu dibujo, para hacer los ajustes que sean necesarios, y de esa manera tú mismo, tú misma podrás ver cómo estás estimando esas relaciones de proporción. Así que estoy observando de manera muy cuidadosa la dirección de las formas, los ángulos, las distancias, y por eso mantenemos el dibujo simple en este momento. No queremos enfrascarnos en demasiados detalles, en demasiada información, y estamos llevando todo nuestro foco, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad para que esas relaciones iniciales estén planteadas de la mejor manera posible. Así que en este momento estás viendo cómo estoy terminando casi de hacer este primer recorrido por toda la figura. Algo que es muy importante es que cuando llego a ciertos puntos claves, como la cintura, como la parte inferior de la pelvis, estoy planteando los ejes de la pose. Eso quiere decir encontrar la relación de posición entre
dos puntos equivalentes a cada costado de la figura. De esa manera puedo entender cómo se está moviendo, cómo se está manifestando el gesto del cuerpo en esta posición. A eso corresponden estas líneas, estos ejes, entre comillas, horizontales que ves planteados en este momento. Como puedes ver, hay un cierto desnivel en los hombros, donde el hombro derecho, perdón, estaría ligeramente arriba que el izquierdo, mientras que a la altura de la cintura, el punto de la izquierda estaría un poco más arriba que el derecho, y en la parte inferior de la cadera, en el punto que estaría señalando el trocánter mayor del fémur, la inclinación es todavía un poco mayor. Con esta primera idea, y una vez he verificado que los puntos más importantes están al menos suficientemente bien ubicados, voy a empezar a moverme hacia adentro de la figura. Va a ser de mucha ayuda que podamos vincular estas marcas que están sugiriendo la forma externa con lo que está pasando adentro. Así que con base en mi plumada, en mi eje, estoy primero ubicando la posición del cuello. Eso también me ha permitido estimar mucho mejor ese ancho aparente del hombro y del deltoides. Y lo que vas a ver ahora, sobre todo en la parte de arriba, es una posibilidad que deberíamos explotar lo máximo posible, que es observar también espacios negativos a medida que un conjunto de formas se empiezan a cerrar. Es decir, en este caso no estoy considerando solamente el contorno externo de la cabeza, sino esa figura que se empieza a generar cuando cierro ese pedacito del brazo con el costado de la cabeza y con esa marca que está sugiriendo el trapecio, lo que sería el límite de la espalda a esa altura. Más adelante, cuando desarrolle el otro lado de la cabeza, va a ser exactamente igual de importante o más importante aún, porque allí sí hay una forma que se va a cerrar completamente, como ese espacio de aire que queda abierto entre el costado derecho para nosotros de la cabeza y el brazo. Recuerda que cuando tenemos la posibilidad de ver las formas de esa manera, es decir, no los elementos que podemos identificar y que tenemos conceptos mentales precisos sobre ellos, como una oreja, como un brazo, sino que podemos ver formas abstractas, que ni siquiera podemos nombrar, sino que son figuras que aparecen precisamente porque hay unos contornos que las empiezan a cerrar y a delimitar. Ese tipo de figuras que algunas personas incluso recomiendan tratar de caracterizar de alguna manera, en este caso ese espacio negativo entre la cabeza y el brazo podría ser, no sé, podría ser un pez que va como nadando hacia abajo con la aleta en la parte de arriba, la cabecita en punta, en triángulo, más cerrada en la parte de abajo, o qué sé yo, lo que tú quieras imaginar. Pero poder ver de manera muy particular y muy específica esas formas nos puede ayudar a resolver ciertos problemas gracias a la posibilidad de verlos más objetivamente. Asimismo, me sigo desplazando como en esta segunda pasada, en este segundo recorrido por toda la figura, describiéndola progresivamente. Recuerda que no queremos eh, acelerar demasiado este proceso porque de esa manera seguramente no tendría sentido todo ese ejercicio de síntesis que hicimos al inicio. La idea es que planteemos esas marcas iniciales que son muy amplias y muy generales y que a partir de ellas empecemos a desarrollarlas de manera gradual. Es decir, donde tenía, por ejemplo, una sola larga diagonal, eventualmente puedo encontrar un segundo punto de quiebre que me parece especialmente importante o especialmente interesante y, por supuesto, voy elaborándolo. Y así sucesivamente. La idea es que en esta fase del proceso toda tu figura mantenga como esa consistencia en su desarrollo, que todo se vaya elaborando más o menos a la par, de manera que podamos tener como esa visión global de la figura que se va haciendo, insisto, poco a poco, cada vez más específica y que la podemos, por esa razón, reconocer con más precisión y justamente con más especificidad.
De la misma manera, ahora que llego a la altura de la cadera, de la pelvis, empiezo a desarrollar también poco a poco la forma. Tomo esa larga marca, esa larga diagonal inicial que planteaba el eje que iba desde la cintura hasta este punto de la parte inferior de la pelvis que ya había mencionado antes, lo que sería esta saliente del trocánter mayor del fémur, exaltado además por la pose, por la posición cruzada de las piernas, y la desgloso encontrando nuevos puntos de quiebre, como el de la cresta ilíaca en la parte de arriba, como justamente esta forma marcada que se abulta en la parte inferior. Y una parte muy importante es que gracias a este desarrollo adicional de estas formas, empiezo también a tejer un diálogo hacia adentro. Tener estas formas un poquito más particulares me permite reconocer una relación también suficientemente precisa con la información que estoy viendo adentro. Y esa información que estoy viendo adentro, como siempre, recuerda que está jerarquizada, digámoslo así, por lo que nuestra percepción realmente reconoce como particularmente relevante. A lo que me refiero con eso es que cuando tenemos un claroscuro tan dominante como en este caso, es muy común que el borde o el límite, digamos, que marca justamente el claroscuro, como ese gran contraste de luz a sombra, haga que incluso ciertos detalles, cierta información que solemos considerar importantes, se pierdan, por ejemplo, dentro del plano de sombra y sean, repito, mucho más relevantes, mucho más intensas visualmente las formas que está trazando, digámoslo así, el claroscuro. Ese límite, entre comillas, entre la luz y la sombra. Así que eso es lo que me estás viendo hacer en este momento. Puedes ver cómo efectivamente en algún momento termino llegando, por supuesto, por ejemplo, a describir el límite de los glúteos como tal, pero lo que primero fui a buscar fue esa gran forma que estaba siendo señalada por el plano general de luz y el plano general de sombra, que describe esta forma semiesférica, digamos, del glúteo izquierdo principalmente. Esa forma fue mi punto de partida para ir entrando un poco más, para empezar a determinar el límite entre las dos piernas, por ejemplo. Y en este momento es muy valioso mencionar que mi eje de referencia, mi plomada, es especialmente importante porque gracias a esa marca, a esa vertical, es que puedo reconocer con mucha facilidad, en este caso, dónde justamente estaría ese límite entre una pierna y la otra. Y lo menciono y lo reitero más bien porque es algo de lo que ya había hablado al principio, porque ese es uno de los problemas que suelen ser más difíciles eh, de resolver cuando estamos haciendo una pose del natural con un cierto dinamismo como esta. Eh, Así que en este caso, a lo que sería más o menos la altura de la rodilla, la pierna izquierda estaría coincidiendo justamente con mi eje. Desde el primer momento del proceso, tal vez pudiste ver cómo también gracias a esa referencia pude ubicar la altura precisa en la que perdíamos, digamos, la pierna derecha cuando queda en el fondo, queda detrás de la pierna que tenemos en primer plano. Y esta parte va a ser muy, muy, muy importante, como decía, para que podamos captar, digamos, de manera correcta la pose de nuestra modelo. En este momento, pues estoy quedándome en esa zona específica para encontrar de manera precisa algunos puntos que son especialmente importantes. Como por ejemplo precisamente la altura de la rodilla, donde estarían dos puntos de quiebre que están manifestando esa inserción del gran volumen de la parte superior de la pierna en la parte posterior de la rodilla, para de allí también salir de nuevo con el gemelo y finalmente entrar en la zona delgada de la pierna cuando llegamos a la articulación con el pie. Algo que probablemente también me has visto hacer a lo largo de todo el proceso y que estoy usando mucho en este momento y que tal vez no he mencionado ahora, pero sí que lo hemos mencionado en videos anteriores y en los cursos,
es la importancia de establecer justamente relaciones entre las inclinaciones, o como lo solemos llamar también, hacer triangulaciones. Es decir, proyectar un ángulo, ver los puntos de contacto, las coincidencias posibles que tengan con otras formas, y de esa manera reconocer con mayor facilidad esa relación de inclinaciones. Ahora que me voy a tener un momento en construir los pies o empezar a construir los pies, hay algo que quisiera comentar una vez más, y es que ya a esta altura del video probablemente habrás notado que ya en más de una ocasión he hecho referencia a información anatómica, he mencionado un músculo, un hueso o una cierta parte del cuerpo, pero también habrás notado que no he desarrollado en sí mucho esa idea. La razón es que recuerda que estamos trabajando a esa altura de una manera principalmente óptica, es decir, yo a veces hago una mención de una parte del cuerpo solamente para mencionarla, para señalar algo, pero mis criterios en este momento están siendo principalmente ópticos, es decir, estamos viendo sencillamente formas. Y decía que lo menciono ahora justamente a propósito de los pies, porque precisamente este pie que estamos resolviendo en este momento, o no resolviendo, empezando a plantear más bien, podría entenderse como un reto especialmente difícil algunas veces por tratarse de un escorzo, y de un escorzo además tan dramático, además, es decir, este pie proyectado en una perspectiva tan cerrada hacia el fondo que hace que podamos considerarlo, entre comillas, difícil de entender. Lo que estoy queriendo decir con esto es que y eso tiene también algo que ver con lo que hablaba antes, cuando eh, hablaba de esa estrategia de ver espacios negativos y de ver formas como de otra naturaleza y con otro, entre comillas, significado. Y es que muchas veces nos cuesta dibujar cosas cuando tratamos de empalmar el fenómeno visual que estamos registrando y tratando de representar con los conceptos o la información mental que tenemos previamente de las cosas. Entonces, en general, la gran dificultad con todo lo que solemos entender como un escorzo en la figura humana es precisamente eso, y es que básicamente lo que solemos llamar escorzo eh, es una forma que no entendemos. Y no la entendemos sencillamente porque está eh, posicionada de una manera que no es la más habitual. No es la manera como más comúnmente vemos o entendemos un pie o una mano o una cabeza. Pero si lo pensamos objetivamente, esto es simplemente otra forma, es otro conjunto de formas. Y si has seguido nuestros cursos anteriormente, sabrás a qué me refiero con esto. A que lo que realmente hacemos al dibujar y al pintar es representar un fenómeno visual. Y ese fenómeno visual siempre está constituido por un conjunto de formas. Y que ellas, en cuanto a formas, sin la sustancia que ellas implican a otros niveles de experiencia, son perfectamente equivalentes. Es decir, siempre van a ser formas que además cuando las proyectamos en el espacio, en nuestro plano bidimensional, pues su naturaleza es absolutamente afín. Es decir, siempre tenemos una cierta forma, con una cierta longitud, con una cierta dirección y con cierta relación espacial con otras formas adyacentes. Así que cuando no pensamos en el significado subjetivo que tienen las formas para nosotros, es decir, llámese hueso, llámese carne, llámese parte del cuerpo, y cualquier otro tipo de concepto que esté vinculado con el motivo que estemos representando, pues podemos convencernos de que sencillamente estamos viendo formas. Y eso nos va a llevar a un esquema mental, a una disposición, a un foco hacia lo que realmente de manera concreta, objetiva y pragmática nos sirve para resolver un problema en dibujo, que es ver esas relaciones que acabo de mencionar. Entonces, en el caso del pie en el que inició esta parte de la conversación, pues tenemos eso, tenemos esa forma, tenemos ese pequeño triángulo con unas ciertas diagonales específicas y ya está. Eh, por supuesto, a medida que avanzo con mi dibujo, y recordad que eso también lo mencionamos en este curso, en algún momento pueden empezar a volverse un poco más relevantes estas ideas
que por ejemplo en el caso de la figura humana tendrían que ver con anatomía. Y eso correspondería a algo que también en otros cursos hemos llamado una fase justamente más conceptual del proceso de dibujo. Es decir, una fase en la que no nos estamos ateniendo exclusivamente a una representación óptica de formas, sino que también empezamos a incluir conceptos adicionales, es decir, ideas formadas, que podrían ser eventualmente la perspectiva, la anatomía o en general el conocimiento concreto que tengamos sobre nuestro motivo. Eh, y si tal vez lo estás pensando, desde luego, es seguramente inevitable que si yo ya, por ejemplo, poseo esa información, no se esté filtrando en la manera como estoy observando mi modelo. Pero también quiero que realmente creas, y no porque lo estás diciendo, sino porque lo veas expresado en el proceso de dibujo que estás presenciando, que las consideraciones más importantes y las que, eso sí puedo decirlo sin duda, están dominando el proceso de representación son consideraciones ópticas, es decir, estamos viendo esencialmente formas. Y yo me atrevería a decir que en muy buena medida es lo que realmente necesitamos para poder dibujar. De todas maneras, estamos planeando en el taller, en algún momento, que esperemos no sea muy lejano, probablemente hacer un curso específicamente sobre este tema, hablar de la anatomía, explorarlo un poco y hablar de manera un poco más extensa de esto que estoy diciendo, de cómo podríamos usarla para alimentar, para enriquecer nuestro trabajo cuando dibujamos, obviamente, en particular la figura humana. De la misma forma, ahora empiezo a desarrollar un poco más la descripción interna de la parte superior de la figura, ya que he hecho este primer conjunto de marcas que para este momento del proceso me dejan suficientemente satisfecho eh, de la lectura que puedo hacer de toda la parte inferior de la pelvis y las piernas. Y lo que quiero decir con eso es que verás que no agoté la descripción de todos los detalles que podríamos encontrar allí en esa zona. Solamente puse las primeras marcas que me parecen especialmente relevantes y es lo mismo que estoy haciendo en este momento en la espalda. Y recuerda lo que acabo de decir, que por supuesto es un criterio que puede ser un tanto subjetivo, pero esto de poner las marcas especialmente relevantes. Lo que quiero también decir con eso es que nada en el dibujo te compromete a que, por ejemplo, si pones la punta de tu lápiz en un cierto lugar del papel, debas desarrollar sistemáticamente la descripción de detalles, por ejemplo, de arriba hacia abajo, o de todo el conjunto de formas que están involucradas en esa zona. Por el contrario, verás que lo que hago es justamente moverme de manera más libre y sobre todo más global, diría yo, en un espacio un tanto más abierto, poniendo las marcas que, repito, me parecen especialmente significativas para de manera eficiente darle forma, darle sentido a ese espacio que estoy abordando. Así que habrás visto que primero puse un par de marquitas describiendo ese plano de sombra que salía en el costado del omoplato. Luego puse un par de marcas hacia el sentido vertical que iban a describir el costado interno, digamos, del plano de sombra que estaría en la zona interna del dorsal, es decir, coincidiendo con la línea de la columna. Y lo hice porque, primero, es una forma suficientemente grande, esa especie de rayo, si seguimos esa idea de caracterizar estas formas abstractas que está describiendo la luz, que va en vertical y que limita en el centro la zona de la espalda, pero que, decía, sobre todo nos ayuda a reconocer la dirección de la columna. Y eso es lo que especialmente me interesaba. Hablando de información que me parece especialmente significativa, por supuesto todo va a ser importante en algún momento, poder describir las formas de la espalda, los omoplatos, todos los músculos, los dorsales, pero si algo era especialmente importante ahora era tener esa gran forma que de manera puramente visual es bastante dominante, esa forma como zigzagueante que va hacia abajo, que es ese plano de sombra en el centro del que estaba hablando ahora, y que también contribuyera, como decía, a darle dirección
a la columna y a la espalda. Y como ves, esa forma también, ya de manera natural, también me invitó a buscar un siguiente contorno que estaba ahí al lado, que es esta siguiente casi vertical, digamos, que está separando ese delgado hilo de luz donde gira el dorsal hacia el plano, el gran plano de sombra de la derecha. Y de manera natural, y esto es muy satisfactorio cuando sucede, pude conectarlo con esas marcas que había dejado allí planteadas, cerrando ese mismo plano de sombra a la altura de la cadera y del glúteo. Y allí se empieza a delimitar un espacio cerrado, donde asimismo es bastante fácil, porque tengo referencias espaciales suficientemente cercanas, encontrar ese pequeño plano de sombra, esa pequeña isla flotante allí en el medio, que está manifestando la depresión que implica el sacro en el centro de la pelvis, allí a esa altura de la cadera. En resumen, toda la actitud durante los próximos minutos va a ser básicamente la misma. Va a ser ir adicionando información de la manera más articulada posible con el desarrollo anterior, es decir, lo que venía diciendo. Ir viendo cómo de manera natural y buscando la mayor también eficacia posible, voy explorando los diferentes espacios, conectando nuevas marcas que me parezcan especialmente importantes, probablemente con otras que ya había planteado previamente, e ir sumando detalles, y yo tomaría entre comillas esta última expresión, ya que nunca debería ser nuestra preocupación sencillamente sumar detalles de manera literal. Pero espero que se entienda a lo que me refiero. Especialmente en este momento, así como mencioné antes, las marcas que le dan un poco de estructura a la pelvis, que manifiestan y le dan dirección a la columna, ya empiezan a aparecer ese, digamos, siguiente conjunto de formas que de pronto no son tan vitales, digámoslo así, para la pose, para expresar ese tipo de cosas que son tan fundamentales, pero que siguen siendo suficientemente amplias todavía y también suficientemente importantes, digamos, como por ejemplo completar todo ese mapa del gran plano de sombra de la derecha hacia la parte de arriba, hacia la parte de los hombros, recorriendo el infraspinoso, el omóplato, dándole estructura, dándole forma también a este costado derecho de la parte superior de la espalda, asimismo la posición de la articulación de la rodilla, de la pierna derecha, o propiamente de la fosa poplitea, de este espacio, de esta depresión que se genera justo atrás de la articulación de la rodilla, y así. También voy a describir en algún momento un poco más los pies y poco a poco voy llegando a un momento fascinante de la pose, pero creo que sin duda de los más difíciles de todos y no sé si lo estaba inconscientemente procrastinando un poco, que es por supuesto el espacio de las manos. Pero no quiero contradecirme en lo que estaba diciendo ahora. Eh, las manos están siendo un poco complejas y tenemos incluso también la tendencia a pensar que siempre son complejas y tampoco quiero negar ese hecho. Eh, a la vez que no quiero decir que son especialmente difíciles en sí, porque si llevamos el hilo de ideas que estaba desarrollando previamente, pues podemos pensar que son sencillamente otras formas, otro conjunto de formas. Y creo que lo que es particular, por ejemplo, en las manos es precisamente eso, que si queremos seguir, entre comillas, correctamente todo el trayecto de los dedos y que hay una cierta coherencia entre las formas, la proporción y sobre todo, que es lo que vas a ver ahora, una solidez en la condición general de la mano y con lo que me refiero a esto es la pose, la postura general de la mano. Porque creo que tal vez de los errores más grandes que se comete es también el de siempre, que es pensar que todo el foco está, por ejemplo, en tratar de representar dedo a dedo, por ejemplo. Y cuando lo vamos a ver al final, la mano no se siente consistente.
Así que si fuese a dar un consejo general al respecto, sería, valga la redundancia, precisamente ese. Tratar de reconocer una generalidad, es decir, tratar de ver la mano como un todo, ver como un bloque general, una estructura general, que es lo que va a definir, como decía, la pose, la postura, como lo quieras llamar, de la mano, y luego entender que adentro de ella va a aparecer un conjunto de formas secundarias, que son las que nos van a llevar a los detalles, como los dedos, los nudillos, etcétera. Es decir, en esencia, lo mismo que hicimos, por ejemplo, para plantear todo el cuerpo de manera general. Eh, Esa parte tal vez es la segunda vez que lo digo en este video, pero es muy importante para mí, que tú puedas reconocer una consistencia en el proceso. Es decir, que sea lo que sea que estemos haciendo de manera particular en un momento dado, la naturaleza del proceso, nuestro foco de atención, nuestras estrategias, nuestras herramientas para resolver problemas son esencialmente las mismas. Ahora, en mi defensa, probablemente también dejé las manos casi hacia el final, porque si bien por supuesto va a ser muy bello y va a ser muy gratificante poderlas ver en nuestro dibujo terminado, creo que en un principio en la escala global de la pose no eran particularmente relevantes. Es decir, en este caso más bien, están completamente contenidas dentro del gran bloque de la cabeza. Así que si retomamos ideas que mencionamos previamente, las manos en este caso no están aportando nada al gesto general del cuerpo, al sentido, a la dinámica de la pose, sino que ellas se vuelven casi un detalle de un bloque mayor que sería, en este caso, la gran masa de la cabeza. Eh, Así que también puede ser una buena razón para que haya llegado ahí hasta el final cuando van a constituir, pues como decía, sencillamente una descripción adicional de esa forma que sí era dominante y que por relativamente simple que fuera, sí era muy importante al inicio, que era por supuesto posicionar correctamente la cabeza en el espacio que está ocupando el cuerpo. Es decir, darle la inclinación correcta, darle la posición correcta, y a lo que me refiero con esto es que como estamos viendo el cuerpo no totalmente de frente sino en tres cuartos, muy seguramente la distancia de la cabeza es menor hacia lo que sería el contorno derecho para nosotros que al izquierdo. Y segundo, encajarla, digamos, correctamente dentro de ese espacio negativo, dentro de esa especie de rombo, digamos, que estarían delimitando los brazos, como hablábamos muy al inicio del proceso. Ya para terminar, por lo menos por ahora, como ves, he estado terminando de pulir, de rectificar, de ajustar algunas formas. No quiero que permanezcan errores o imprecisiones que sean especialmente importantes, así que me voy a tomar o me estoy tomando unos minutos para terminar de ajustar algunas cosas que me parecen importantes, agregar algunos detalles extras, un poco más de información, por ejemplo en los pies que estaban todavía en un estado muy básico. Y finalmente voy a terminar el dibujo de nuevo, al menos por ahora, o al menos en esta fase de dibujo, sencillamente definiendo o separando un poco más esta representación general del claroscuro, dándole un tono de base muy sencillo, muy genérico a todos los planos de sombra. Esto, si viste nuestros cursos anteriores, especialmente el curso de claroscuro y volumen, es precisamente el tránsito, digámoslo así, o el puente entre dos fases generales del proceso de representación en dibujo. Esta primera fase, especialmente óptica, como hemos hablado antes, esta fase de construcción, y lo que sería después, ya propiamente, como también decía antes, esta fase conceptual y esta fase de modelado tonal, en la que finalmente dotamos a lo que estemos representando de la ilusión de volumen,
de la ilusión de claroscuro, es decir, de luz, de atmósfera y de superficie. Eh, ese es un paso muy sencillo, pero que a mí me parece especialmente valioso por dos razones. Una que sería puramente práctica, que no es la más importante, que es tener un tono de base sobre el que trabajemos de manera más pormenorizada, después el modelado tonal, es decir, el desarrollo ya de toda la escala, de todo el espectro de valores, para poder justamente, como decía, representar el volumen, la tridimensionalidad de las formas. Pero la segunda razón es que gracias a este sencillo paso vamos a poder ver mejor esa información en nuestra imagen. Es decir, en este momento seguramente esa es una imagen que podemos leer y que sentimos, que podemos entender. Pero no deja de ser todavía una abstracción muy fuerte, es decir, el dibujo en este momento no deja de ser aún un complejo mapa de líneas suspendidas sobre un, un plano abstracto, bidimensional, vacío, blanco. Así que cuando hacemos este paso y le damos un tono general, por ejemplo, en nuestros planos de sombra, y separamos por primera vez de manera óptica estos grandes planos de luz contra esos grandes planos de sombra, vamos a tener una percepción naturalmente mucho más cercana a la percepción que tenemos cuando vemos nuestro modelo real. Es decir, vamos a poder tener una primera sensación de luz, vamos a dejar de ver, como decía, simplemente líneas suspendidas y ya vamos a poder pensar más en espacios, en planos, en masas, incluso si lo quieres entender así. Por ejemplo, en ese momento que me estás viendo rellenar, y creo que el término es lícito, al menos en este momento, después para nada lo va a hacer. Ya vamos a pensar en modelado y en volumen y en términos más casi escultóricos. Pero en este momento, sí, en este momento podemos decir que estamos rellenando esos espacios. Decía, una vez que me ves, por ejemplo, rellenar este gran plano de sombra de la derecha, ya no estamos viendo simplemente una distancia entre dos líneas, estamos viendo una masa, estamos viendo un bloque que podemos juzgar como bloque y podemos ver su tamaño. Ya podemos ver si este bloque, por ejemplo, se ve muy ancho o se ve muy angosto. Podemos ver también mejor las direcciones de las formas, por ejemplo, algo que, en lo que podríamos cerrar con mucha facilidad es en perder la coherencia entre la forma y la dirección de los dos contornos de una forma o de un plano. Y todo ese tipo de cosas las podemos ver con mucha mayor facilidad al hacer un paso tan sencillo como este. Y justamente con este primer planteamiento del claroscuro estamos terminando esta demostración. De la misma manera que lo hicimos en las demostraciones que hacían parte del curso, hemos querido enfocarnos en esta primera fase de construcción para hablar de cómo entender las proporciones generales del cuerpo, cómo captar sus direcciones y todo lo que en conjunto entenderíamos como la esencia de una pose específica. Recuerda que si quieres explorar la siguiente fase, la fase de modelado y claroscuro, tienes nuestro curso sobre el tema y también podrías ver incluso el curso que ya hicimos sobre pintura de figura humana, donde así lo hagamos a través de la pintura al óleo, pues también estamos explorando esa parte de modelado del volumen y del trabajo con la luz. De momento solamente me queda agradecerte muchísimo por habernos acompañado. Espero que este nuevo video lo hayas disfrutado y sea sobre todo de utilidad para ti. Espero que estén siendo útiles estos videos en este formato en el cual te ofrecemos una demostración completa en tiempo real, a diferencia de la edición mucho más elaborada que tienen los cursos, y que de esa manera puedas tener una sensación mucho más precisa de lo que implicaría hacer, en este caso, un dibujo o una pintura como estos. Por favor, déjanos saber qué piensas al respecto, qué tipo de material te está ayudando más, y espera también muy pronto algunas cuantas demostraciones. Estamos con muchas ganas de hacer más demostraciones de figura humana porque se presta muchísimo para seguir enfrentándonos a nuevos problemas con nuevas poses, y creo realmente que en la medida en que más sigamos poniendo a prueba, en el mejor de los sentidos, nuestro proceso de trabajo con nuevos retos, con nuevos escenarios, seguramente los vamos a entender con más profundidad y más seguiremos creciendo en nuestra práctica. Y desde luego, para terminar,
Muchísimas gracias por tu apoyo, gracias a que hagas parte de esta comunidad en Patreon, es que podemos seguir produciendo este tipo de material, así que de nuevo muchas gracias por estar aquí, gracias por tu aporte, espero que te estemos ofreciendo algo que esté a la altura de tu generosidad y tus expectativas. Y si aún no lo has hecho, no dejes de considerar, por favor, la posibilidad de afiliarte, de apoyarnos en nuestro trabajo y de poder profundizar muchísimo más en tu aprendizaje, accediendo a una gran cantidad de material adicional. Hasta pronto.